Gua- eh, mm, Listo, ya. Eh, Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más al Diplomado en Computación y Sistemas Informáticos. Vamos a ver lo que es, un momento, allá. Ah, Antes de pasar a RAMs y ROMs, les voy a mostrar, me faltó un video mostrarles qué es eh, cuál es la diferencia o cuál es la, sí, diferencia entre BIOS y UEFI, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia. Mm, BIOS, UEFI. Muy bien. Entonces, veamos. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Sí, si por algún motivo se corta la señal, eh, la verdad está muy lento el internet acá. Desde ya una semana ya está lento. No sé qué está pasando y así estamos, ¿no? Bueno, vamos a compartir pantalla. Ya. Veamos. ¿Qué onda, banda? Si eres un usuario experimentado en este mundo de las computadoras, es probable que ya te hayas enfrentado a algunos problemas que hayan involucrado el tener que acceder a la BIOS del equipo para revisar qué está pasando. Aunque esto no es exclusivo de problemas, también puede ser el caso de querer instalar un sistema operativo desde una USB y para eso hay que acceder a la BIOS también. El punto es que seguramente estás familiarizado con esta pantalla arcaica donde puedes realizar diversas modificaciones como cambiar los parámetros de algunas operaciones, regresar a la configuración de fábrica o el popular overclock. Pero la cuestión es, ¿sabes dónde estás? ¿Realmente sabes qué estás haciendo o qué le estás moviendo cuando navegas en estos menús? Aquí en LevelTech te damos la bienvenida a este video donde te vamos a explicar qué es la BIOS y qué es UEFI, cómo funcionan y en qué se diferencian. Antes de comenzar, tienes que tener en cuenta que para ambos casos estamos hablando de un firmware. Esto es una porción de código que está almacenado en un chip situado en la placa base de tu computadora. Estos dos firmwares, tanto la BIOS como UEFI, contienen las instrucciones que controlan las operaciones de circuitos de tu equipo. Yo sé que aún no explico nada sobre UEFI, pero ten paciencia, más adelante te será muy fácil comprenderlo. Ahora sí, como acabo de mencionar, el BIOS es el chip de la tarjeta madre que ejecuta las funciones básicas de arranque y control. Por cierto, BIOS significa Sistema Básico de Entrada y Salida, o en inglés Basic Input Output System. Al encender la computadora, lo primero que la BIOS hace es un proceso llamado POST, que significa autocomprobación de encendido.
Aquí se revisa el hardware de la computadora y se asegura de que no existan averías que puedan dañar el correcto funcionamiento de tu equipo. Por ejemplo, a mí alguna vez me sucedió que el ventilador de mi laptop dejó de funcionar y me saltaba una pantalla de la BIOS indicando que si no hay ventilador, no hay arranque, y a ver cómo le haces porque de ahí no va a pasar. Pero bueno, después de comprobar que todos los componentes están jalando bien, el proceso continúa con las configuraciones de bajo nivel como lo son la hora del sistema, contraseñas y configuración del mismo hardware. Esto significa que la BIOS funciona como un puente de comunicación entre el sistema operativo y el hardware, para que estos se puedan comunicar correctamente y funcionar de la mejor manera. Finalmente, la BIOS busca el dispositivo de arranque, esto es la unidad de almacenamiento, ya sea un disco duro o unidad de estado sólido. Una vez seleccionado, procede a ejecutar el sistema operativo y, de paso, asignarle el control del sistema. En este paso donde selecciona la unidad de arranque, es donde muchas veces nosotros intervenimos cuando queremos instalar algún sistema operativo que tenemos dentro de una USB. Lo que hacemos es pedirle a la BIOS que en lugar del disco local, arranque la USB. Este chip BIOS se viene utilizando desde el lejano año de 1975. Ya es muy antiguo y poco útil, con decirte que para la década de los 90 ya se estaba quedando corto. Entonces, en el año 2005 se creó la fundación UEFI con el objetivo de desarrollar una nueva plataforma que dejara atrás las limitaciones de la anticuada BIOS. Para esto se juntaron grandes de la industria como Intel, AMD, Apple, Dell, Lenovo y Microsoft. Entonces, ¿qué es UEFI? Aparte de que significa interfaz de firmware extensible unificada, se trata de nada más y nada menos que del sucesor de BIOS. UEFI hace exactamente lo mismo que la BIOS, pero mejor. Te dije que sería fácil de entender, ¿sí o no? Pero ya en serio, ¿qué hace diferente a UEFI? La diferencia principal es obviamente el diseño visual moderno que hasta permite usar el mouse para interactuar. Digo, mira nada más esos gráficos todos chulos. También mejora en que UEFI tiene un sistema de inicio seguro y esto evita la ejecución de cualquier software no certificado o que pueda resultar maligno. Y por último, también cuenta con una mayor velocidad de arranque, soporte de discos duros de más de 2 terabytes y se puede conectar a Internet para actualizarse. Concluimos con que UEFI no termina por ser un reemplazo total de una BIOS, es más como una evolución o una mejora. Es por esta razón que si buscas información al respecto, es probable que encuentres nombres como BIOS Legacy y BIOS UEFI. Legacy simplemente se refiere a una BIOS moderna, pero que aún conserva el diseño y funcionalidad de los modelos antiguos, porque eso sí, trabajan con controladores diferentes. Si quieres saber qué tipo de BIOS tienes en tu computadora, solo abre el buscador de Windows, escribe información del sistema y busca donde dice modo de BIOS. Te recomendamos que si te aventuras a navegar por tu BIOS, por favor, ten mucho cuidado con lo que modificas. En estos menús puedes hacer cosas como crear o cambiar una contraseña de acceso, cambiar los ajustes de las unidades de almacenamiento, activar o desactivar el proceso POST, cambiar el comportamiento del procesador, modificar las opciones y velocidad de las memorias RAM, cambiar los voltajes, cambiar el comportamiento de los ventiladores, entre otras configuraciones que si empiezas a mover sin cuidado, puedes estropear por completo el correcto funcionamiento de tu equipo. Antes de cerrar el tema, te compartimos un dato importante, y es que no muchos usuarios están al tanto de que los fabricantes de las tarjetas madres desarrollan actualizaciones del firmware. Esto puede llegar a ser necesario en diversos casos. El más recurrente es que actualices tu hardware. Por ejemplo, si decides cambiar ya sea el procesador por uno más reciente o el cambio de unas memorias RAM de diferente frecuencia y esto resulta en problemas de compatibilidad, es muy probable que con una actualización de la BIOS se resuelvan estos inconvenientes. Y eso es todo de nuestra parte esta vez. Ahora ya conoces mejor qué es la BIOS, cómo funciona y que UEFI solo es lo mismo, pero mejor. Nosotros somos LevelTech, profesionales en tecnología, y esperamos Ya, listo. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora pasamos. Uy, 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 uy. Ah.
Ya, eh, ya. Vamos a ver qué es RAM y qué es ROM, ¿no? Bueno, ya. Eh, la RAM es la memoria de acceso aleatorio, o sea, Random Access Memory. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta el procesador, además de otras unidades. Uno de los componentes indispensables de los equipos informáticos eh, es la memoria de acceso aleatorio, también conocido como RAM o memoria RAM, ¿no? Entre los conceptos básicos hay que iniciar con con estos temas de la memoria, que es fundamental, los conceptos de qué es latencia, frecuencia, voltaje, bits, ¿no? La latencia, o sea, de gas latency, es el tiempo que tarda la memoria en leer o escribir los datos. Entre menor sea la latencia, mayor será la eficacia, ¿no? Más rápido va a funcionar. Y frecuencia. Se refiere a la velocidad con la que la memoria realiza un ciclo por unidad de tiempo. La frecuencia en la memoria RAM se mide en megahertz. Esta frecuencia es determinada por la tarjeta madre del computador. En el voltaje es la energía máxima que soporta la memoria para funcionar a la frecuencia especificada, ¿no? Y bits o bytes, dígito binario, ¿no? La unidad más pequeña de información utilizada por los dispositivos digitales. Los bits únicamente pueden poseer un valor, ¿no? Ya sea uno o ceros, ¿no? Ya. Aquí un ejemplo les voy a dar, ¿no? De que vamos a comprar una computadora por piezas, ¿no? Escojo torre más fuente de poder. Escojo también la tarjeta madre, escojo los demás eh, componentes, ¿no? Y ahí me va a decir en la tarjeta madre, en la caja de la tarjeta madre, me va a decir qué, qué debo comprar específicamente. Y va máximo de RAM, aguanta esta, esa tarjeta madre. eh, ¿Hasta qué generación de procesador? Si es Intel o AMD, eso va a decirme, ¿no? El procesador, la tarjeta madre. Ya, digamos, me dice, en RAM tiene que ser una DDR4 de, de 2666
de frecuencia. Y aguanta esa. Y aguanta esa tarjeta madre, aguanta hasta 64 gigas de RAM, ¿no? Ya. Y pues me compro, ¿no? La tarjeta RAM. Y veo como máximo de frecuencia es 2666. Me puedo comprar una, dos tarjetas RAMs de 8 gigas o más gigas para hacer lo que es, yo que sé, diseño gráfico, programación, eh, trabajos así pesados, ¿no? O ligeros. Ya. Me compro dos tarjetas RAMs de 8 gigas de frecuencia de 2144 de frecuencia. ¿Qué va a pasar? Se va, se va a adaptar, ¿no? Se va a adaptar a esa frecuencia y listo, ¿no? Ya. Después, en el procesador me va a decir ya sea AMD o Intel, ¿no? Si es Intel, me va a decir qué Core i tengo que tener, ¿no? Core i5, Core i3, así, ¿no? ¿Y hasta qué generación? Digamos, es una Intel Core i7, ¿no? Aguanta hasta Core i7, no, sí, hasta Core i7 de 14ª generación, ¿no? Y puedo comprarme una Intel de menos, ¿no? Ya sea de octava, de 10ª generación, no importa, ¿no? Porque se va a adaptar, ¿no? Ahí la tarjeta madre se va a adaptar y compro los demás componentes, ¿no? Sabiendo también el voltaje, ¿no? Sabiendo el voltaje y eso, ¿no? Porque si sobrecalentamos se va a quemar todos los componentes, ¿no? También, si quieren, y con eso ya va a estar listo su computadora, ¿no? Otro ejemplo es que si van a comprar una computadora así para juegos o diseño sí o sí para diseño, o para jugar o para hacer música, etcétera. Sí o sí necesitan una fuente de poder buenísima, ¿no? Porque porque la que nos venden por defecto, que viene en combo, ¿no? Y tienen una fuente de poder genérica, se les dice. Eh, claro, les va a decir ahí en su etiqueta que aguanta supuestamente 1200 watts, 800 watts, así, ¿no? Supuestamente. Pero el caso es que no, ¿no? Porque se les puede.
eh, quemar algún componente, ¿no? Si el caso es que quieren una computadora con lucecitas, etcétera, ¿no? Por lo menos una fuente real, se le dice. em, Esas tienen certificación, ya sea 800 para adelante, ¿no? Esas sí son originales, ¿no? Si en ese caso, si quieren armar un tope full, con lo último, ¿no? Pero si quiere, si es uso de oficina, no lo maltratan la computadora, uno simple, el genérico les va a servir, pero recuerden que también el genérico no es para siempre tampoco, ¿no? Se puede agotar, eh, ¿no? Eso es la diferencia entre la fuente de poder, ¿no? Partes de la memoria RAM, además de los conceptos fundamentales para ente- entender la memoria RAM, es necesario conocer las partes de esta, ¿no? Ranura o slot de memoria es el soporte cuya función es conectar la memoria RAM a la tarjeta madre del computador. O sea, sin la memoria RAM no encendería la computadora, ¿no? O sea, enciende, pero no va a dar nada, ¿no? Solo va a entrar a la BIOS y nada más, ¿no? Reloj es el encargado de sincronizar la operación de la memoria. Entre mayor sea la velocidad del reloj, mayor será la velocidad del procesamiento de la memoria, ¿no? Celda de memoria es la unidad básica de cualquier memoria. La de RAM moderna se encuentra formada por un transistor, efecto y campo y un condensador, ¿no? El chip SPD, chip de la memoria RAM, donde se almacena información sobre la característica del modelo de memoria. Entre ellas, el fabricante, velocidad, número de serie, frecuencia, etcétera, ¿no? Ahora podemos ver todo, ¿no? Todo, todas las partes, ¿no? Y incluso se puede ver qué tarjeta gráfica tenemos, memoria RAM, eh, disco duro, disco de estado sólido, no disco duro, no se dice disco de unidad sólida, es solamente unidad de almacenamiento sólido, ¿no? O unidad de sólido, ¿no? SC. Las memorias RAM se encuentran organizadas en dos categorías que son de suma importancia conocer al momento de analizar su funcionamiento. La memoria SRAM
no necesita ser refrescada mientras el suministro de energía no sea cortado. Esta característica hace que la memoria SRAM tenga una velocidad de procesamiento superior que la de RAM. La memoria de RAM, a diferencia de la SRAM, necesita ser refrescada cada cierto lapso de tiempo por cargas eléctricas. La memoria de RAM es utilizada como memoria principal en en la mayoría de los dispositivos computacionales actuales, ¿no? Eh, por si acaso, este término de refrescar es refrescar, actualizar, es lo mismo, ¿no? Solamente que en informática se dice refrescar, ¿no? Aquí vemos un cuadro comparativo de las características de la SRAM y la de RAM, ¿no? Aplicación, utilización, velocidad, consumo de energía, precio y construcción, ¿no? Por ejemplo, aquí en la aplicación, no, perdón, en la utilización, la SRAM trabaja con los procesadores, ¿no? Mientras que la de RAM utiliza la tarjeta RAM, la tarjeta madre, diré, perdón. En, en velocidad, la SRAM es mayor que la de RAM porque es menor. Ah, y la SRAM no necesita ser actualizado, mientras que la DRAM sí necesita ser eh, actualizado, ¿no? En el consumo de energía, la SRAM es mucho menor el consumo y no es necesario actualizarlo constantemente, ¿no? A cambio, la de RAM es mayor el consumo de energía eh, y sí o sí tienen que estar actualizado constantemente, ¿no? Precio, la SRAM es mucho mayor, ¿no? Ya que utiliza mejor tecnología, última tecnología y así, ¿no? Y de RAM, por supuesto, es mucho más barata, ya que no utiliza mucha tecnología, ¿no? En construcción, la SRAM es difícil, ya que lleva eh, componentes diminutos, y transistores, ¿no? Celdas, todo, ¿no? La de RAM es muy sencilla, ya que, ya que no lleva muchas partes, ¿no? Tipos de memoria RAM que existen, ¿no? Existen las RAMs han evolucionado con el pasar de los años. Las mejores se enfocan en elevar el rendimiento de los equipos y diversificar a los tipos de RAMs existen en el mercado. Eh, Existe el SIM, que es Single Inline Memory Module, ¿no? O sea, una memoria de un solo módulo de línea, ¿no?
eran de las antiguas, estas memorias, ya sea Pentium 2, Pentium 1, etcétera, ¿no? Y llevaban solamente una línea en dientecitos, ¿no? Ya. Después, DIMM, Dual Inline Memory Module, ¿no? Esto ya es una memoria, un módulo de memoria de doble línea, ¿no? Por eso las muesquitas, ¿no? O sea, como un dientecito es. Eh, y llevaba dos, ¿no? Dos líneas. Después apareció la RIMS, Rumble Inline Memory Module, ¿no? Estas memorias ya son para dispositivos más, ¿no? Pequeños como las notebooks, las laptops, más que todo, ¿no? Después pasó y ahora tenemos la famosa DDR, que es Double Date Rate o memoria de doble transferencia, ¿no? O sea, este ya era o es, eh, tiene anverso y reverso las muesquitas, ¿verdad? Y tiene dos líneas igual, ¿no? Que trabajan aisladamente, ¿no? Ahora entramos a la familia de DRS de RAM, ¿no? La DDR1 es la primera generación de este tipo de memorias transmitían simultáneamente en dos canales en un mismo ciclo de reloj, con una velocidad mínima de transferencia de 1600 megabytes por segundo, ¿no? Aquí vemos dos fotografías, una de una memoria DDR1 y la DDR1, esto es de 1 giga DDR1 400, ¿no? Y en la otra foto es las características de cada modelo de la DDR1. Tenemos 200 DDR1 200, DDR1 333, 400, ¿no? Ya. Como vemos aquí es 400. La DDR4, 400, DDR1 400 tiene un reloj de memoria de 200 MHz por segundo. Perdón, megahertz. El reloj de bus tiene 200 MHz. Nombre del módulo es PC3200 y una velocidad de transferencia de 3200 megabytes por segundo, ¿no? Después apareció la DDR2, que es la segunda generación de la familia DDR-SDRAM, incorporando mejoras tanto en el aumento de la velocidad mínima de transferencia como en la disminución del consumo de energía, ¿no? Aquí vemos una DDR2 de 800 MHz, ¿no? Eh, de 4 gigas, ¿no? Ya, aquí tenemos la tabla que nos dice que es una DDR2 de 800 MHz, ¿no? Y esta tiene un reloj de memoria de 200 MHz, un reloj de bus de 400 MHz,
Un nombre del módulo es PC2 600, 6400 y una velocidad de transferencia de 6400 megabytes por segundo, ¿no? Y no hay, eso no es, eso no es lo único, eh, el único. ¿Por qué? Gracias a la evolución de la tecnología, ha evolucionado hasta la DDR3. Eh, con los nuevos avances de la tecnología y los nuevos requerimientos surgió la tercera generación, con mejoras tanto en el consumo de energía como en la tran- transferencia de datos por ciclos de reloj, superando las generaciones anteriores y duplicando la tasa de transferencia mínima de 3200 a 6400 megabytes por segundo, ¿no? Tenemos aquí una DDR3 de 8 gigas. Supongamos es de 1600 de megahertz. Y aquí dice la DDR3 1600 tiene un reloj de memoria de 200 MHz, un reloj de bus de 800 MHz, un nombre del módulo que es PC3 12800 y una velocidad de transferencia de 12800 megabytes por segundo, ¿no? Y bueno, tenemos la cuarta generación. La Tele4 es la cuarta generación de la familia, siendo esta la más actual. Posee mayor velocidad de transferencia de datos y un mejor consumo de energía. Por ejemplo, digamos que es una DDR4 de 2400. Y vemos, ¿no? Un reloj de memoria de 300 MHz, un reloj de bus de 1200 MHz, un nombre del módulo que es PC4, PC4 19200 y una velocidad de transferencia de 19200 megabytes por segundo. Y eso no es todo. Apareció la nueva memoria de DDR5. Tiene un controlador de corriente integrado en el propio volumen llamado PEMIC, que ayuda a la correcta administración de energía de la memoria. Estos módulos consumen memoria que la anterior generación. Con, consumen menos que la anterior generación, ¿no? Pero con un consumo de 1,1 voltios frente a los 1,2 voltios de la memoria DDR4, ¿no? Así lucen las memorias de DDR5. eh, digamos, es una DDR5 de 12 gigas, supongamos, de, de 6200, ¿no? Megahertz. Una velocidad de reloj es de 775 MHz. Una velocidad de reloj de entrada y salida MHz, 3100 MHz. Operaciones por segundo hace 6200 millones de segundos, ¿no? Por cada operación, ¿no? Nombre del módulo es
PC5 49.600 y una tasa de transferencia máxima eh, de 49.600. Después, pasemos a lo que hace la velocidad. ¿Qué es la velocidad de la RAM? La velocidad de la RAM es es un tema delicado y que en realidad se reduce a varios factores, no solo a la velocidad del reloj en megahertz. Frecuencia de la RAM en megahertz, ¿no? La frecuencia de la RAM funciona a partir de los ciclos del reloj. Cada lectura y escritura se realizan en un ciclo. O sea, la RAM se mide por el número de ciclos por segundo que puede realizar. Por ejemplo, si la RAM está clasificada a 3200 MHz, realiza 3.200 millones de ciclos por segundo. Una barbaridad, ¿no? Por eso, por eso se man- por eso se tiene que mantener fresco el, el gabinete de la computadora, ¿no? Ya que tanto, tanto, tanta energía, tanto proceso recibe que se puede recalentar y fundirse. Por eso es recomendable hacer su mantenimiento a las computadoras, ¿no? Porque el polvo es el peor enemigo de todo, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver lo que es la memoria ROM. La memoria ROM es una memoria de solo lectura, o sea, read only memory, memoria de solo lectura, ¿no? Capaz de almacenar instrucciones de datos de forma permanente, ¿no? La memoria ROM es conocido como memoria no volátil, ya que la información contenida en ella no es borrable al apagar el dispositivo electrónico. Por ejemplo, en los DVDs, cuando ponías películas, eh, veías y, y lo pausabas cuando tenías sueño. Y lo pausabas y lo apagabas, no pasaba nada. eh, Despertabas, prendías el DVD y continuaba, no pasaba nada, ¿no? Después también en los flash memories, que son los USBs, también llevan memoria ROM, ¿no? Porque ya tienen programado todo lo que tienen que hacer, ¿no? También en la computadora, estos chips, esos chips que ven son memoria ROM, que, cada chip tiene su lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, la BIOS, lo programa la BIOS para solo que dé al arranque
lea si hay sistema operativo o no y va a leer toda la configuración que le hagas, ¿no? Ya sea si vas a cambiar la fecha y la hora, el, la frecuencia, todo eso va, ya está programado ahí adentro, en ese chip de la BIOS, ¿no? Eso. Y bueno, ahora son reprogramables ahora, ¿no? Puedes programarlo. ¿Cómo programar un chip? Fácil. No es fácil, o sea, debes aprender programación y comprarse un, un Arduino y ahí colocarlo y programarlo ahí, lo que debes hacer, ¿no? O lo que quieras que haga, ¿no? Este chip, eso es, más que todo, ¿no? Y a la par no es borrable ni para nada, ¿no? Por eso las unidades estado sólido son igual con chips de ROM, ¿no? Que no es borrable. Y son más rápidos. ¿Para qué sirve la memoria ROM? La memoria ROM es de suma importancia para el buen funcionamiento de los ordenadores y dispositivos electrónicos, ya que al ser encendido, la memoria ROM per- permite el arranque del programa inicial que dará luego a la iniciación de todo el sistema, ¿no? Tipos, también tienen tipos de ROM, ¿no? Tenemos la Max ROM, la PROM, la EEPROM y la memoria flash utiliza EEPROM, ¿no? Y está muy presente hoy en día en USB, tarjetas SD y, como no, las SSD, ¿no? La Max ROM, ¿no? Este tipo de memoria se utiliza durante el proceso de fabricación de los dispositivos y una vez escritos, los datos no pueden ser modificados. O sea, estos larguitos que son ya, ya no existen, ¿no? Existían en la Pentium 4, Pentium 21.2, 21, Celeron, etcétera, ¿no? Esos chips largos, eso es la Matron. O sea, puedes poner el programa, pero ya no puedes reprogramarlo, ¿no? Eran desechables, ¿no? Más que todo. Si se arruinaba, podías reemplazarlo, ¿no? La PROM, ¿no? Significa programable ROM, ¿no? Y como su nombre lo indica, los datos que almacena se puede programar, a diferencia de la ROM, después del proceso de fabricación, ¿no? Después tenemos ya el EPROM, ¿no? ¿Qué significa elect- Electrically Programmable ROM? Y es parecido a la PROM, pero permite que los datos se eliminen de en condiciones específicas, diré. Eh, sen- Esencialmente
exponiéndola a la luz ultravioleta de alta intensidad, ¿no? Para borrar la información necesita, ¿no? Solo la luz ultravioleta y listo, se borra toda su información. Y por último, la EEPROM, ¿no? Significa Electronic Erasable, Erasable Programmable ROM, ¿no? Y es el tipo de memoria ROM más usada porque permite que los datos se eliminen y reescriban un número limitado de veces, ¿no? Eso es, se puede reprogramar, ¿no? Si algo está mal, lo eliminas y lo puedes reprogramar. Listo, sin complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hay de diferencia entre la memoria ROM y RAM? La diferencia, la información contenida de la memoria ROM no es borrable al apagar el ordenador ni con el corte de la energía eléctrica. Es por ello que se llama memoria no volátil, mientras que la información contenida en la memoria RAM o memoria volátil es borrable y puede perderse en caso de que el usuario no grabe la información en el ordenador. Por ejemplo, cuando, cuando escribimos en Word, se debe ir guardando la información. Listo, ¿no? Y bueno, estos chips también se sobrecalientan, ¿no? Por eso es, por eso es el ventilador por eso en los gabinetes, en los paneles laterales hay ventilador. Eso puedes conectarlo también a la, a la tarjeta madre, ¿no? Y así funciona. No tarjeta madre, perdón, a la fuente de poder. Si no me equivoco, fuente de poder, pues colocarlo y listo, ¿no? Ahí va a funcionar y va a mantener fresco todo, ¿no? O sea, hay un disipador, ¿no? Además del cooler, hay un disipador, ¿no? Que dispersa el aire caliente y entra el frío, sí, ¿no? Así, sí, así todo el rato es, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, hasta acá vamos a llegar y bueno, hasta acá alguna pregunta, duda que tengan. Bueno, entonces, muchas gracias por escuchar. eh, que tengan un buen fin de semana. Que tengan un buen fin de semana. Dios los bendiga y que tengan una bonita noche. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Inge. Hasta el lunes.